Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de hallazgos espeluznantes. Así que, antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Verano de 2012. Ese es el año en que todo sucedió. Lo recuerdo con una claridad que es casi inquietante, probablemente porque es el tipo de evento que se graba en tu memoria quieras o no. La escuela acababa de terminar y estábamos a las puertas de unas largas vacaciones de verano. Estaba lista para irme a Carolina del Sur a pasar unas semanas con mi tía y mi tío la semana siguiente, así que, naturalmente, mis amigos y yo estábamos en una misión para aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos antes de mi partida. Nuestro pequeño grupo estaba compuesto por 5, 3 chicas y 2 chicos. Para los fines de esta narración, llamémosles Carlos y Sofía, que eran gemelos fraternos, los mayores del grupo, ambos de 16 años en ese momento. Luego estaban Isabel y Daniel, ambos de 15 y muy enamorados en ese entonces. Y finalmente, estaba yo, la más joven de todos, una recién cumplida de 13 años que, como era la única que aún navegaba las traicioneras aguas de la escuela secundaria mientras ellos ya eran estudiantes de preparatoria, a menudo me relegaban al papel de hermanita del grupo, una dinámica que a veces encontraba irritante, pero que mayormente aceptaba como parte del trato. Recuerdo claramente una tarde de viernes en particular. Debían ser alrededor de las 2 o 3 p.m. Estábamos todos extendidos lánguidamente en el sofá del sótano de Daniel, profundamente absortos en una maratón de algún videojuego de fútbol, desde que la escuela había terminado alrededor de la 1:30 p.m. Carlos estaba en medio de darle una paliza a su hermana Sofía. Un épico enfrentamiento virtual entre el Real Madrid y el Barcelona, una rivalidad que a menudo se traducía en bromas de buen humor en la vida real. Cuando Daniel de repente dijo, «Oye, ¿por qué no dejamos esto y vamos al parque Willow Creek?» Acuerdo unánime. Agarramos nuestro balón de fútbol ligeramente desinflado y lleno de cicatrices de batalla y nos dirigimos hacia afuera. El parque no estaba muy lejos, solo un par de cortas manzanas desde el final de la calle de Daniel. Era un parque local bastante decente, con un área de juegos bien equipada, rodeada de esos fantásticos y antiguos robles que prácticamente pedían ser trepados. Y luego había un extenso campo de hierba, un poco descuidado, situado un poco lejos del área de juegos principal. Ese era nuestro campo de fútbol no oficial. En el lado menos frecuentado del parque, había un diamante de béisbol algo descuidado. Se utilizaba principalmente para juegos de ligas juveniles locales y de vez en cuando para prácticas de softball para adultos. Pero justo al lado de este campo de béisbol, el paisaje tomaba un giro más tétrico. Allí se encontraba un pequeño y algo abandonado cementerio, y justo detrás de él, un denso grupo de árboles que le daban un aspecto algo sombrío. Esta es una característica que nunca encontré particularmente inquietante en ese entonces, pero que ahora, en retrospectiva, hay algo que me envía un escalofrío por la espalda. Era la presencia de varias pequeñas tumbas claramente privadas que corrían a lo largo de un lado completo del parque, demarcadas del espacio público por una alta y algo imponente cerca de hierro forjado. Generalmente, muy poco le prestábamos atención a esta área, ya que no era fácilmente discernible a menos que uno estuviera buscando activamente. Así que iniciamos nuestro partido de fútbol improvisado y jugamos con nuestra habitual energía caótica durante unos 40 minutos. Mi equipo, como era a menudo el caso, iba perdiendo por un par de goles. Fue en este momento que Isabel, quien era la más audaz y aventurera entre nosotros, mostró su típica sonrisa traviesa y dijo, «Está bien, equipo,
Nos desafió a escalar la cerca hacia ese viejo cementerio. Carlos y Sofía intercambiaron miradas incrédulas, casi escandalizadas, como si hubiera propuesto algo realmente descabellado. «¿Estás completamente loca, Izzy?», protestó Carlos. «¿Y si hay un cuidador o algún guardaparques de patrulla y nos atrapan?». Pero Isabel simplemente le dio un ligero empujón en el brazo. «Oh, no seas tan negativo, no nos van a atrapar, solo relájate». Después de unos minutos más de su encanto persuasivo y un poco de provocación, todos estuvimos de acuerdo con la aventura ilícita que nos propuso y comenzamos a caminar durante 5 minutos hacia el perímetro del cementerio. El cielo comenzaba a adoptar ese tono purpúreo previo al anochecer en ese momento. Sin mucha ceremonia, decidimos abandonar nuestro balón de fútbol en el borde del campo y comenzamos a sortear ramas secas y hojas en descomposición hacia la alta y amenazante cerca. Daniel, por ser el más alto y atlético, fue el primero en escalarla con éxito. Le siguieron rápidamente Isabel, luego Carlos y finalmente Sofía. Como mencioné anteriormente, yo era la más joven y, con diferencia, la más pequeña en estatura. Además, tenía un intenso y casi fóbico miedo a las alturas, así que, mientras los demás saltaban con facilidad sobre la barrera, yo encontré una sección algo suelta cerca de la parte inferior de la cerca y logré deslizarme por debajo. Una vez que los 5 estuvimos dentro del cementerio, comenzamos nuestra exploración. Algo nerviosa cabe decir. Aproximadamente 15 o 20 minutos en nuestra escapada clandestina, las primeras luciérnagas de la noche comenzaron a aparecer, y sus pequeñas luces parpadeaban erráticamente a nuestro alrededor. El aire se volvió notablemente pesado, volviéndose pegajoso y húmedo con la llegada de la noche. Las luces de la calle en la manzana residencial adyacente comenzaron a parpadear, aunque su iluminación apenas penetraba parcialmente el cementerio. Sin desanimarnos, continuamos con nuestras travesuras, intentando atrapar los escurridizos insectos y desafiándonos a tocar las tumbas más antiguas y desgastadas. Yo, con la característica bravura y temeridad de una niña de 13 años, incluso intentaba hacer algo de equilibrio torpe contra algunas de las lápidas más planas y estables. Ahora reconozco, con la madurez, cuán profundamente irrespetuoso e inapropiado era ese comportamiento. Pero en ese momento, éramos un grupo generalmente considerado, y quizás incluso nos enorgullecíamos de ser los problemáticos locales. Estábamos riendo y bromeando entre nosotros, disfrutando a fondo de nuestra aventura ilícita, cuando Isabel de repente, inexplicablemente, se congeló en medio de una frase. «Chicos, esperen, miren allá», susurró, su voz inusualmente apagada, mientras señalaba hacia las sombras más profundas del cementerio. Considerablemente lejos, escondido detrás de un árbol antiguo de tronco retorcido, algo oscuro e indistinto sobresalía de debajo de un pequeño montón de hojas muertas. La luz decreciente del sol poniente lo iluminaba desde un ángulo extraño, dificultando discernir su naturaleza exacta. Recuerdo claramente una tarde de viernes en particular. Debe haber sido alrededor de las 12 o 13 p.m. Todos estábamos recostados perezosamente en el sofá del sótano de Daniel, sumergidos en una maratón de un videojuego de fútbol desde que salió de la escuela, cerca de la 1:30 p.m. Carlos estaba en medio de una partida épica contra su hermana Sofía, una lucha virtual entre Real Madrid y Barcelona, una rivalidad que a menudo se desbordaba en bromas amistosas en la vida real, cuando Daniel de repente dijo: «Oigan, ¿por qué no dejamos esto y nos vamos al parque Willow Creek?». Todos estuvimos de acuerdo de inmediato. Agarramos nuestro balón de fútbol ligeramente desinflado y con algunas marcas de batallas y salimos. El parque no estaba muy lejos, solo unas cuadras desde el final de la calle de Daniel. Era un parque bastante decente, con un área de juegos bien equipada, rodeada de unos magníficos y antiguos robles que prácticamente pidieron a gritos que se los subiera. También había un extenso campo de césped, un poco descuidado,
situado un poco más lejos de los juegos principales. Esa era nuestro campo de fútbol no oficial, sagrado para nosotros. En el lado más alejado y menos concurrido del parque, había un campo de béisbol algo descuidado, usado principalmente para juegos de ligas juveniles locales y, de vez en cuando, prácticas de softball para adultos. Pero justo al lado de ese campo de béisbol, la escena tomaba un tono más sombrío. Allí estaba un pequeño cementerio, bastante triste, y justo detrás, un set de árboles muy densos y sombreados. Algo que entonces no me parecía particularmente inquietante, pero que ahora, en retrospectiva, me da escalofríos. Varias pequeñas tumbas privadas, claramente familiares, que corrían a lo largo de un lado del parque, delimitadas por una cerca de hierro forjado alta y algo imponente. En general, no le prestábamos mucha atención a esa zona. No era fácil de notar a menos que realmente buscaras. Así que empezamos nuestro partido improvisado de fútbol, jugando con la energía caótica que nos caracteriza durante unos 40 minutos. Mi equipo, como suele ser, iba perdiendo por un par de goles. Fue en ese momento cuando Isabel, que tenía el espíritu más audaz y amante de la adrenalina entre nosotros, sonrió de forma traviesa y desafiante y dijo: «Bueno, equipo, me retan a escalar la cerca hasta ese viejo cementerio». Carlos y Sofía intercambiaron miradas incrédulas, casi escandalizadas, como si ella hubiera propuesto algo verdaderamente atrevido. «¿Estás completamente loca, Isi?», protestó Carlos. «¿Y si hay un cuidador o un guardaparques patrullando y nos pescan?». Isabel solo le dio un suave empujón en el brazo. «No seas tan preocupado, no nos van a atrapar. Relájate un poco». Después de unos minutos más de su encanto persuasivo y de algunos bravucones, todos aceptamos, algo nerviosos, esta aventura ilícita y empezamos a caminar en dirección a la cerca del cementerio, que nos tomaría unos 5 minutos. El cielo empezaba a tener ese tono azulado preamanecer, casi púrpura. Dejamos nuestro balón de fútbol a un lado del campo y empezamos a sortear ramas secas, hojas muertas y ramitas, hasta llegar a la cerca alta, que parecía bastante imponente. Daniel, por ser el más alto y atlético, fue el primero en escalarla con éxito. Lo siguieron rápidamente Isabel, then Carlos y finalmente Sofía. Como mencioné antes, yo era la más joven, y además la más pequeña en estatura, con diferencia. También tenía un miedo casi fóbico a las alturas, así que, mientras los demás saltaban con destreza por encima de la cerca, yo encontré una sección algo suelta cerca de la base y logré deslizarme por debajo. Una vez dentro del cementerio, empezamos a explorar con algo de nerviosismo. A los 15 o 20 minutos de nuestra escapada clandestina, comenzaron a aparecer las primeras luciérnagas de la noche, sus luces parpadeando erráticamente a nuestro alrededor, y el aire se volvió más pesado, pegajoso y húmedo con la llegada del atardecer. Las farolas en la calle cercana empezaron a encenderse, aunque su luz apenas atravesaba las sombras de los árboles del cementerio. Sin dejar de jugar, intentábamos atrapar a estos insectos escurridizos y desafiarnos a tocar las lápidas más viejas y desgastadas. Yo, con la típica valentía y despreocupación de una niña de 13 años, incluso intentaba hacer piruetas torpes apoyándome en algunas de las tumbas más planas y estables. Ahora, con más madurez, sé cuán irrespetuoso e inapropiado fue ese comportamiento, pero en ese entonces simplemente me parecía divertido. Recuerdo que éramos considerados, y quizás hasta nos enorgullecía ser, los chicos problemas del barrio. Nos reíamos y bromeábamos entre nosotros, disfrutando mucho de nuestra aventura prohibida, cuando de repente, Isabel, inexplicablemente, se quedó en medio de la frase. «Chicos, esperen, miren allá, hay...», susurró con la voz inusualmente apagada, señalando hacia las sombras más profundas del cementerio. Todos volteamos a mirar y vimos que lejos, casi escondido tras un árbol muy grande y retorcido,
Algo oscuro e indistinto sobresalía de debajo de un pequeño montón de hojas muertas. La luz del atardecer le daba un ángulo extraño, dificultando distinguir qué era exactamente. Tenía una forma antinatural, demasiado irregular para ser una rama caída o un tronco en descomposición. Rápidamente miré a mis amigos para ver qué decían, y en sus expresiones percibí una mezcla de temor y curiosidad morbosa. Isabel, fiel a su carácter audaz, empezó a avanzar cautelosamente hacia lo que parecía ser la cosa misteriosa, a pasos sorprendidamente decididos. Nosotros, en cambio, retrocedimos por instinto, formando un semicírculo detrás de ella y permitiéndole liderar esa investigación improvisada y espeluznante. Pero mientras ella se acercaba más al árbol, una sensación desagradable de inquietud apretó mi estómago. Una intuición que me decía que algo no andaba bien en toda esa situación comenzó a apoderarse de mí. Todos vigilábamos con la respiración contenida, mientras ella desaceleraba un poco y, de repente, se detenía enfrente del árbol. Miramos con los ojos muy abiertos, que se quedó completamente quieta por unos largos y tensos segundos, y luego siguió con extrema cautela, casi exagerada. Intercambié miradas nerviosas con mis amigos, y todos la observaban fijamente. Sus ojos estaban clavados en la sombra en la que se había convertido Isabel. Chicos», susurré, con la voz apenas audible, «quizá deberíamos pensar en salir de aquí. Está cayendo la noche y seguro que nuestros padres ya esperan que volvamos a casa». Pero mis palabras fueron cortadas de golpe con un grito aterrador que rompió el silencio de la tarde. Provenía exactamente del lugar donde Isabel había ido. Daniel reaccionó instantáneamente, lanzándose en carrera desesperada hacia ella, y los demás, movidos por el miedo y un sentido de obligación horrorizado, corrimos tras él. Mi corazón palpitaba a una velocidad fulminante, y todo sonido a mi alrededor parecía perder importancia. Solo escuchaba el crujir de nuestras pisadas sobre las hojas secas y el latido violento de mi pecho contra mis costillas. Daniel fue el primero en llegar, con la vista fija en lo que ella miraba. Después retrocedió con un movimiento violento y tropezó torpemente con una raíz, cayendo hacia atrás con los ojos muy abiertos y dilatados, reflejando un terror absoluto, mientras seguía mirando fijo aquello que lo tenía paralizado. Nosotros frenamos a unos metros, retrocediendo instintivamente también, mientras un olor inmundo y casi insoportable nos golpeaba las narices, causando que gimiéramos y nos cubriéramos la cara. «¿Qué demonios es eso?», balbuceó Carlos, apretándose la nariz para bloquear el olor nauseabundo. Daniel, lentamente y de forma casi mecánica, giró la cabeza para mirarnos, temblando visiblemente. Es un cuerpo», balbuceó, con la voz delgada y temblorosa, y la piel pálida, en la penumbra que comenzaba a caer. Isabel había conseguido girar su cuerpo alejándose de la vista horrible que estaban presenciando, y se encorvaba, sujetándose el estómago y vomitando violentamente. El ruido de sus arcadas era fuerte y angustiante en el silencio de la noche. En ese momento, una compulsión mórbida e irresistible me empujó a avanzar. Tenía que verlo con mis propios ojos, a pesar del temor, así que me aparté con cautela de los niños paralizados y aterrorizados, manteniendo la mirada en el suelo, y lentamente, con resistencia, giré la vista hacia la donde estaba el supuesto cuerpo. Pero la imagen que vi en ese momento permanece grabada en mi memoria, una escena que todavía me persigue en mis pesadillas. El olor era aún más fuerte, más ofensivo e insoportable de cerca, casi me hacía ahogar, pero cuando mis ojos procesaron plenamente esa vista horrible que tenía enfrente, fue como si mi cerebro simplemente se saturara y olvidara cómo funcionar o reaccionar. Era el cuerpo sin vida de un hombre adulto. Era un hombre afroamericano. Estaba completamente desnudo y sus genitales habían sido grotescamente amputados.
Su abdomen mostraba múltiples heridas profundas, claramente hechas con saña. Estaba retorcido en una posición verdaderamente extraña, con una pierna doblada en un ángulo imposible y asqueroso, y sus brazos estaban rotos de manera horrible, con la piel y los huesos deformados detrás de su cabeza, y su rostro. Bueno, esto era incluso peor y más impactante. Estaba tan mutilado por un sinnúmero de cortes profundos y salvajes que era totalmente irreconocible. Las heridas ya estaban infestadas por una masa de gusanos, y todo su cadáver estaba cubierto por un líquido espeso, oscuro y viscoso. Sangre podrida, supuse. Por el estado avanzado de descomposición, parecía que había estado allí varios días. Yo permanecí allí, inmóvil y con los ojos como platos. Paralizada, fascinada y horrorizada a partes iguales, observando el grotesco ballet de los gusanos sobre su carne y el enjambre de moscas zumbando sin cesar alrededor del cadáver. Era una escena realmente escalofriante y difícil de digerir. Para ser completamente honesta, no recuerdo si estuve siquiera respirando durante esos momentos eternos y horrorosos, pero luego, antes de que pudiera procesar completamente el horror puro que estaba ante mis ojos, sentí un tirón agudo y urgente en mi brazo. «Deja de mirar, tonta. Tenemos que largarnos de aquí ahora mismo. Debemos salir corriendo de este lugar ahora», gritó Daniel, con la voz ronca por la impaciencia y el terror, casi dislocándome el brazo con la fuerza de su tirón. Cuando salí de mi trance y miré a mi alrededor, supe que los demás ya habían escapado. Carlos llevaba sobre su hombro a Isabel, que estaba semi-inconsciente y sin fuerzas, corriendo con ella hacia la línea de la cerca antes de que pudiera siquiera pensar en mover mis piernas pesadas. Daniel hizo lo mismo conmigo. Simplemente salió disparado, arrastrándome sin mucha delicadeza a una velocidad casi inhumana, movido por el puro terror. Corrimos frenéticamente a lo largo del muro del cementerio y, por suerte, encontramos la pequeña abertura por la que había entrado yo originalmente. Daniel prácticamente me empujó por ese espacio, ayudándome a volver a ponerme a salvo en el parque, y al salir, nuestros otros amigos ya estaban allí, agrupados al otro lado, con los rostros pálidos y tensos. Sin perder tiempo, corrimos toda la distancia de vuelta a la casa de Daniel, sin detenernos a respirar, con los pulmones ardiendo y el corazón latiendo a toda prisa. Daniel prácticamente nos lanzó adentro y cerró la puerta de un golpe que resonó en toda la casa, luchando con las cerraduras para asegurarse de que estuviera bien cerrada. Todos estábamos totalmente aterrorizados y luchando desesperadamente por recuperar la compostura, respirando con dificultad y tratando de asimilar como podíamos lo que acabábamos de ver. Pasaron unos momentos de silencio y entonces simplemente empecé a llorar, abrumada totalmente por el miedo y el shock. Sofía, bendita sea, intentó ofrecerme algo de consuelo, mientras que Carlos, con el rostro como una máscara de rabia y miedo, comenzó a regañar a Isabel, que lucía increíblemente débil y mal desde que empezó con el ataque vómitos y fue forzada a correr casi 10 minutos seguidos, deshidratada seguramente. Isabel se desplomó en el sofá, mirando fijamente al alfombrado, sin responder, mientras Carlos seguía con su furiosa diatriba. «Tranquilo, amigo», finalmente intervino Daniel, poniéndole una mano de contención en el hombro. «Todos estamos totalmente choqueados aquí. La Shorty», ese era su apodo desafortunado para mí, «está hecha polvo, y tus gritos no le ayudan a nadie». Entonces, los chicos mayores empezaron una discusión en voz baja y urgente, tratando de definir la mejor manera de actuar, mientras Sofía seguía intentando consolarme. Al final, Daniel tomó la difícil decisión de llamar a la policía, reportando el hallazgo horrible de manera anónima. Después, con el corazón pesado, contactó a cada uno de nuestros padres para que vinieran a recogernos en su casa. Cuando finalmente llegué a mi casa, fui directo a mi habitación, cerré con llave la puerta
y volví a echarme a llorar durante lo que pareció una eternidad. La imagen horrible y de aquel pobre y hombre todo mutilado de esa forma tan espantosa seguía reproduciéndose en mi mente una y otra vez, una y otra, cada pocos segundos. Esa imagen me atormentaba sin cesar, y cada vez que mis hermanos mayores, preocupados, me preguntaban qué pasaba, simplemente inventaba alguna mentira trivial para despistarlos, aunque una parte de mí realmente necesitaba contarles lo que había visto. Sentía que necesitaba desahogarme. Nadie, fuera de nuestro pequeño y traumatizado grupo de 5, conoce la verdad sin adornos de lo que presenciamos en ese cementerio aquella fatídica noche de verano. La principal razón por la que finalmente decidí plasmar esta historia angustiosa en palabras, después de todos estos años, es porque Sofía recientemente volvió a contactarme por redes sociales. Estábamos rememorando cosas de nuestra infancia y poniéndonos al día de los años transcurridos. Y entonces, de la nada, me preguntó con voz dudosa: «Oye, ¿recuerdas aquel día horrible en el parque? Hace tantos años, en 2012? Confirmé que sí, que el recuerdo seguía muy vivo y profundamente arraigado en mi memoria, mucho más de lo que yo querría. Admití que seguía afectándome bastante, incluso después de tanto tiempo. Ella entonces reveló algo que añadía otra capa más condenatoria a ese evento ya horrible y a mi trauma. Ella me dijo que unos años después de lo ocurrido, tras graduarse de la secundaria, había hecho una investigación discreta sobre el caso. Aparentemente, el desafortunado hombre cuyo cuerpo mutilado habíamos encontrado estaba muy involucrado con una organización criminal notoriamente violenta y peligrosa, un grupo que las autoridades habían estado persiguiendo activamente desde finales de los años 90. Resulta que había presuntamente malversado una cantidad sustancial de dinero, unos cientos de miles de dólares, a sus superiores dentro del sindicato, y su brutal asesinato fue su forma de venganza, ciertamente muy efectiva y escalofriante. Así que sí, fue todo bastante profundo y tan abominable como habría imaginado, por decirlo suavemente. Aún me cuesta mucho entender que nosotros, como grupo de adolescentes desprevenidos, nos topamos accidentalmente con esa realidad tan oscura y violenta. Desearía poder regresar el tiempo a ese momento y nunca haber atravesado esa reja. ¿Sabes cómo a veces, completamente de la nada, te topas con algo que altera del todo tu percepción de todo tu mundo? Eso fue exactamente lo que me sucedió a mí. Estaba en medio de una de esas intensas, casi maníacas jornadas de limpieza, absolutamente decidida a dejar mi habitación impecable, cuando encontré un diario viejo y olvidado. Tenía mi nombre en su portada desteñida. Para esta narración, digamos que mi nombre es Chloe. No es el real, pero la verdad es que prefiero mantener el anonimato. Honestamente, al descubrirlo, una oleada de pura euforia me invadió. Se sintió como si hubiera descubierto un cofre del tesoro oculto, un mapa que llevaba directamente a mi pasado escondido. Verás, tengo esa enorme y desconcertante laguna en mi memoria. No tengo absolutamente ningún recuerdo de eventos anteriores a mi 12º cumpleaños. Pensaba que este diario representaba mi única oportunidad tangible de reconstruir lo que ocurrió durante esos años perdidos. Pero luego abrí sus hojas frágiles, y en la primera, la última línea, la más escalofriante, estaba inscrito en una tinta roja intensa que contrastaba completamente con la azul decolorada de las entradas. El resto de las entradas decía: «Estoy poniendo esto en papel porque, si alguna vez pierdo la memoria, este documento será una prueba irrefutable para incriminar a mi madre en un tribunal». Simplemente me quedé mirando esas palabras y mi sangre se heló en mis venas. ¿Qué, en nombre de Dios, podría significar eso?
Rápidamente volteé el diario, revisando el nombre del dueño escrito en la portada. Sí, claramente era el mío. Mi propio nombre, y esa era sin duda mi letra. En ese momento, mi corazón comenzó a golpearse con mucha fuerza contra mis costillas. Tenía que descubrir la verdad. Sabía que tenía que leer cada palabra. Las entradas empezaron, cada una meticulosamente fechada. 11 de julio de 2008. Tenía 7 años en ese momento, según este relato, y era profundamente infeliz. Esta entrada detallaba la primera vez que había presenciado a mis padres involucrados en una discusión tan fuerte y amarga. No recuerdo la causa, pero la entrada decía que vi a mi padre llorando abiertamente después de que mi madre se fuera de la casa, hecha una furia. 19 de agosto de 2008. Esta entrada en particular relata que estaba absorta en un juego de tienda de comestibles con mi mejor amiga de la infancia y que necesitaba urgente papel para recibos. Corrí a la habitación de mis padres a buscarlo, y allí, en la pantalla de la computadora de mi madre, vi la frase «beneficio por fallecimiento». Mi yo más joven no entendía su significado. «Parece que está relacionado con alguien que muere», escribí, «pero ¿por qué recibiría beneficios por eso?». Al leer esas palabras tan inocentes y confundidas, un nudo de miedo nauseabundo empezó a hacerme cosquillas en el estómago, y la certeza de que esto estaba tomando un rumbo siniestro se instaló en mí. 18 de septiembre de 2008. Mi padre no había llegado a casa en 2 días completos. Lo extrañaba con una intensidad casi insoportable, así que lo llamé, y él, con cariño, prometió traerme una hermosa muñeca bailarina cuando regresara. Estaba llena de expectativa. Esa noche, después de cenar, escuché a mi madre conversando con alguien, un hombre. Estaba convencida de que era mi padre, así que salí corriendo, llena de emoción. Pero no era él. Era un tipo que no reconocía de nada, un hombre bastante inquietante que de inmediato me provocó desconfianza. Pero mi mamá explicó que solo era un amigo de mi padre. 28 de octubre de 2008. «Papá ya está en casa», exclamaba alegremente la entrada. Esa mañana, mi madre preparó un desayuno especial para toda la familia, y ella y mi padre reían juntos y parecían estar felices, algo que no había visto en lo que parecía una eternidad. Observé cuidadosamente a mi madre mientras preparaba 3 platos de comida, y luego noté que añadía una cantidad generosa de especias a uno en particular, pero no a los otros 2. Probablemente a papá le gusta mucho la comida picante. Había conjeturado inocentemente en mi diario. Dios mío, qué aterradores son ahora las implicaciones de esa observación. Me pone la piel de gallina de solo recordar esa entrada. 2 de noviembre de 2008. Papá ha fallecido. Lo extraño más de lo que las palabras pueden decir. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro al leer esa entrada tan simple y devastadora. No tenía recuerdos conscientes o accesibles de mi papá, ninguno en absoluto. Pero al leer esas palabras tan crudas y sentidas, escritas por mi yo más joven, fue como si él se hubiera vuelto muy real para mí, solo para ser arrancado de forma cruel otra vez en unas pocas frases. Miré mi estantería desordenada, con la colección enorme de muñecas que había acumulado a lo largo de los años, y sin pensarlo, las agarré todas en mis brazos, abrazándolas con mucha fuerza contra mi pecho. Seguramente, alguna de ellas, quizás todas, debió haber sido un regalo muy querido de él, de mi padre perdido hace tanto tiempo. 25 de noviembre de 2008. Desde que papá murió, ese hombre que mamá dijo era amigo de papá, ha estado visitando nuestra casa mucho más seguido. Realmente, no me cae nada bien. La entrada continuaba con un tono de ansiedad infantil. Hoy incluso escuché a mamá y a él discutir sobre la necesidad de llevarme al médico. Pero yo me siento perfectamente sana. ¿No es así?
Eso fue todo. Esa fue la última y desgarradora entrada en el diario. En ese momento, la horripilante verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Las piezas dispares encajaron perfectamente en un cuadro nauseabundamente coherente. Deben haberme llevado a ese médico. Estaba convencida de que él había borrado sistemáticamente mis recuerdos, todos mis valiosos recuerdos antes de mi 12º año de vida. Había atravesado mi adolescencia y juventud sin tener conocimiento de las verdaderas circunstancias que rodearon la muerte de mi padre. Simplemente había coexistido con mi madre y mi padrastro, ese amigo de mi papá en aquel entonces. ¿Sería ella siquiera mi verdadera madre en algún sentido? ¿O se había convertido en alguna especie de entidad malvada e irreconocible? Sentí que debía compartir mi historia, así que la publiqué en un foro de Reddit. Necesitaba desesperadamente articular ese horror a alguien, a cualquiera. Lloraba sin control mientras escribía, sintiéndome completamente perdida, sin idea clara de cómo proceder. Ahora parecía aterradoramente plausible que la próxima persona en su agenda siniestra fuera mi frágil y anciana abuela. Y luego, inevitablemente, yo. Supuse que debía ser beneficiaria de una importante póliza de seguro de vida, con un nudo de repulsión en el estómago. ¿Esa suma finalmente sería suficiente para hacer feliz a mi madre? Después de todo, ella había cuidado de mí durante tantos años. Ese pensamiento despertó en mí un sentido de urgencia. Caí en cuenta de que mi abuela estaba en peligro, sabiendo ahora de lo que era capaz mi mamá. Sentía que debía sacar a mi abuela de ahí, alejarla de mi madre y mi padrastro cuanto antes. No podía soportar el hecho de pensar que mi madre fuese una persona tan desarmada como para atentar contra la vida de su propia madre por codicia, pero ahora nada sobre ella me daba confianza. Si lo hizo con mi papá, no tenía la menor duda de que no tendría problema con hacerlo con mi abuela. La idea de contactar con la policía, por supuesto, había pasado por mi cabeza, pero ¿reportar formalmente a tu propia madre a las autoridades? Simplemente no podía hacer esa llamada. Simplemente no podía hacerlo. Luego, mientras revisaba los comentarios en mi publicación de Reddit, vi una respuesta que heló mi sangre. Alguien escribió: «Necesitas sacar a tu abuela de allí esta noche, Olivia. Ve directamente a la estación de policía más cercana y denuncia todo lo que ha pasado». Mi corazón prácticamente se detuvo. Olivia. Ese es mi nombre real. ¿Cómo podrían saberlo? No lo había mencionado en línea jamás. De pronto, una oleada de terror puro me invadió. Me sentí completamente expuesta y atrapada. En ese mismo momento revisé mi teléfono, y una avalancha de llamadas perdidas y un torrente de mensajes cada vez más frenéticos de mi mamá, todos en las últimas horas, exigiendo insistentemente saber dónde estaba. No me atreví a responder, no me atreví a contestarle. Consumida por el miedo, ya estaba en el pequeño apartamento de mi abuela, asegurando todas las puertas y ventanas que estaban bien cerradas. Solo me aferré a ella, sosteniendo su frágil figura con fuerza, llorando inconsolablemente. Ella está tan mayor ahora, tan frágil y débil, que su movilidad era totalmente dependiente de una silla de ruedas. Y luego, esa idea realmente aterradora empezó a insinuarse en mi mente. Quizás mi madre quería que tanto mi abuela como yo estuviéramos fuera de la casa y vulnerables esa noche. Quizás así sería más fácil para ella. ¿Para qué? ¿Para alcanzarnos? ¿Para silenciarnos? Aún estoy paralizada por el temor. Este diario redescubierto ha resurgido un pasado que nunca supe que había perdido. Y, al hacerlo, ha revelado un futuro que me aterroriza por completo enfrentar.
Cuando estaba en la universidad, allá por mis veintipocos, yo estudiaba cine. Me encantaba. Era mi pasión. Devoraba películas, leía guiones y soñaba con dirigir. Fue una época genial, de verdad, llena de descubrimientos y gente interesante. Conocí a un montón de personas increíbles, con mucho talento y ganas de comerse el mundo, y aprendí muchísimo sobre el lenguaje audiovisual, la narrativa y la técnica. Lo que más me gustaba, sin duda, era cuando nos tocaba hacer cortometrajes, ¿saben? Era como nuestra oportunidad de jugar a ser directores, de contar historias a nuestra manera y de experimentar con la cámara. Pero a mí, lo de tener ideas originales, lo que se dice encontrar la inspiración, me costaba un montón. Era un bloqueo constante. No me podía concentrar en la residencia de estudiantes, con el jaleo de los compañeros, ni en la biblioteca, que aunque silenciosa, me resultaba demasiado formal, demasiado rígida. Esos sitios como que no tenían la chispa creativa que yo necesitaba, no sé si me entienden. Les faltaba esa atmósfera especial. Así que empecé a hacer una cosa, una especie de ritual personal. Salía a conducir por las noches, sin rumbo fijo, a veces bien entrada la madrugada, cuando la ciudad dormía y las carreteras estaban desiertas. Cuando necesitaba pensar o buscar inspiración para algún guión, generalmente después de las 11 de la noche, cuando ya había cenado y repasado apuntes, ponía mi música favorita en el coche, bandas sonoras, rock instrumental, cosas así, y simplemente conducía, dejando que la mente volara por donde quisiera, explorando ideas, diálogos, personajes. Y fue en una de esas salidas nocturnas, una noche de martes o miércoles, si no recuerdo mal, serían cerca de la 1 de la madrugada, cuando empezó la pesadilla. Iba yo conduciendo tan tranquilo por una carretera comarcal de esas de doble sentido, escasamente iluminada, cuando empecé a ver unas luces parpadeando insistentemente en el espejo retrovisor. Miré para atrás extrañado, y vi que las luces se acercaban muy rápido, eran potentes y claramente no eran de un coche normal. Enseguida me di cuenta de que me estaban dando el alto, como la policía cuando te para. Esto me dio una mala vibra al instante, pero me paré a un lado de la carretera, en el arcén de tierra, y el coche que me seguía se detuvo justo detrás del mío, muy pegado. Sus luces, que eran cegadoras, se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad casi total, apenas rota por el resplandor de la luna. Me quedé allí unos minutos, con el motor de mi viejo coche aún en marcha y pensando a toda velocidad. ¿Pero qué he hecho yo para que me paren? ¿Iba demasiado rápido? ¿Se me habrá fundido alguna luz? No se me ocurría nada, ninguna infracción por la que pudieran detenerme. Saqué la llave del contacto, con un gesto casi automático, y la puse en el salpicadero, a la vista. No sé si eso se hace en todos lados o si es una costumbre de las películas, pero a mí siempre me habían dicho que si te para la poli, pongas ahí las llaves para que vean que no vas a hacer nada raro. Empecé a mirar por el espejo retrovisor, intentando ver algo del coche de atrás, pero estaba muy oscuro y solo distinguía una silueta grande y oscura detrás del volante. Me pareció que era una camioneta, una pick-up o algo por el estilo, pero no estaba seguro del todo. La forma no era la de una patrulla habitual. Y ahí fue que empecé a mosquearme de verdad. ¿Una camioneta? ¿La policía en una camioneta así, sin distintivos ni nada? Pensaba, con una creciente inquietud que ya me estaba poniendo de los nervios. Nunca había visto un coche de policía que fuera una camioneta de ese tipo en mi zona. A lo mejor era un policía de paisano, un agente encubierto, se me ocurrió. Pero seguía dándole vueltas, cada vez más nervioso. ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué me paran a mí? Al final, después de unos segundos que me parecieron infinitos, vi que una figura se bajaba del vehículo. Estaba oscuro, como dije,
pero la silueta que se recortaba contra la nada era claramente la de un hombre que vestía pantalones negros y una sudadera con capucha también de color negro cubriéndole la cabeza. Y ahí sí que me saltaron todas las alarmas internas, como una sirena bien ruidosa en mi cabeza. Un policía con sudadera y capucha. Jamás había visto algo así. Era completamente inusual y sospechoso. Pero, ¿adivinen qué? A pesar de la alarma y el miedo que empezaba a sentir, no arranqué y me fui en ese instante. Tenía miedo, claro, un miedo helado, pero también pensaba, en una fracción de segundo, ¿y si es un policía de verdad, aunque vaya raro, y estoy a punto de meterme un buen lío huyendo y convirtiéndome en un fugitivo? Podrían quedarse con mi matrícula y meterme en un embrollo, y yo era solo un estudiante. Así que pues, simplemente me quedé donde estaba. El tipo se acercó a mi coche y me pareció que caminaba un poco raro, con un andar inseguro, como si se tambaleara ligeramente. Cuando llegó a mi ventanilla, yo la había bajado solo un poquito, apenas un par de dedos, por precaución. Pude verle un poco la cara, aunque llevaba la capucha puesta y la sombra le cubría parte de las facciones. Y entonces va y me grita, con una voz áspera y autoritaria que no pegaba nada con su aspecto: «Salga del vehículo ahora mismo». Y justo en ese momento, ¡zas!, me llegó una vaharada de olor a alcohol que tiraba para atrás, un tufo agrio y penetrante. Me dio todo el hedor en la cara por la rendijita de la ventana. Y aunque parezca tonto, o que soy lento de reflejos, tardé unos segundos preciosos en procesar toda la información: la ropa, la camioneta, el andar, el aliento, y darme cuenta, con una certeza absoluta y aterradora, de que ese tío no era policía ni de broma. Era un impostor, y probablemente peligroso. Así que le grité por la ventana, con la voz temblándome, pero con toda la convicción que pude reunir: «¡No!». Agarré las llaves del salpicadero con la mano temblorosa, las metí en el contacto e intenté arrancar el coche a toda prisa. Mientras buscaba el contacto con los nervios a flor de piel, el tío volvió a gritar, esta vez con más furia en la voz: «Salga ahora mismo, o se arrepentirá». Y entonces, agárrense. Se levantó un poco la sudadera con la mano izquierda y empezó a sacar algo oscuro y metálico que llevaba en la cintura. Aunque no lo vi con total claridad por la oscuridad y los nervios, parecía la culata de una pistola. No lo vi bien, insisto, pero no me iba a quedar a averiguarlo, eso se lo aseguro. Me agaché como pude sobre el volante, giré la llave con todas mis fuerzas. El motor de mi viejo trasto cobró vida con un rugido que me sonó a gloria. Metí primera y salí de allí derrapando, levantando una nube de polvo del arcén. Pero el alivio que esperaba sentir, esa liberación del peligro, no llegó de inmediato. A los pocos segundos de mi huida desesperada, miré por el espejo retrovisor y, con un horror que me encogió el estómago, vi que ahí estaba el tío, subiéndose a su camioneta y arrancando para seguirme. No llevaba las luces de policía puestas, seguro que ni las tenía, el muy farsante, pero venía pegado a mi culo, sin dejarme ni un respiro. Empezamos una persecución de auténtica película de terror por aquellas carreteras oscuras y solitarias. Cuando yo cambiaba de carril en un intento de despistarlo, él hacía exactamente lo mismo, imitando mis movimientos con una precisión escalofriante. El límite de velocidad en esas carreteras secundarias era de unos 70 kilómetros por hora, y yo iba a más de 130, casi a 140, con el motor de mi coche gritando y el corazón en la boca, intentando quitármelo de encima. Sin darme cuenta, y con la adrenalina bombeando por mis venas como si fuera gasolina, me había alejado como unos 25 minutos, quizás incluso 30, de la zona de la universidad, internándome en una zona que apenas reconocía, y el maldito tío seguía ahí detrás, implacable. Entonces, en un momento de desesperación, y recordando innumerables escenas de películas de acción que había analizado en clase,
Hice algo que nunca pensé que funcionaría en la vida real, pero que en ese momento parecía mi única y remota opción. Me aproximé a toda velocidad a una rampa de entrada a la autopista principal. Esperé hasta el último segundo posible y, en una maniobra brusca y arriesgada que casi me hace perder el control, di un volantazo violento y me incorporé a la autopista, rezando para que el repentino cambio de dirección y velocidad lo tomara por sorpresa. Mi esperanza era que, o bien no pudiera seguirme debido a la brusquedad de la maniobra, o que incluso, en el mejor de los casos para mí, pudiera tener un accidente al intentar imitarme. Pasaron unos 2 minutos, que se sintieron como horas, mientras conducía por la autopista con el corazón en un puño, sin atreverme a mirar atrás, solo pendiente de la carretera y de cualquier posible peligro. Cuando finalmente me armé de valor y miré por el retrovisor, no vi ninguna luz persiguiéndome. Por un instante, me permití sentir una oleada de alivio inmenso, pensando que finalmente lo había perdido. Pero una parte de mí, más cauta y quizás paranoica por la experiencia, me decía que no cantara victoria tan pronto. En lugar de continuar por la autopista y alejarme lo más posible, decidí tomar la siguiente salida disponible. Mi razonamiento fue que, si él todavía estaba en la zona y era astuto, podría anticipar que yo intentaría alejarme y, por lo tanto, podría estar esperándome en alguna salida más adelante. Una vez fuera de la autopista, en una carretera secundaria aún más oscura si cabe, realicé un cambio de sentido ilegal y peligroso y volví a ingresar a la autopista en dirección contraria, es decir, en la dirección por la que había venido originalmente. Conduje un corto trecho en esa dirección, sintiéndome como un fugitivo, y tomé la misma salida por la que había salido momentos antes, completando una especie de bucle extraño y arriesgado. En ese momento, con el coche detenido en un cruce mal iluminado, me di cuenta de que no tenía la menor idea de dónde me encontraba. La persecución me había desorientado por completo. Conduje lentamente durante un rato, buscando alguna señal de civilización, alguna luz familiar, hasta que finalmente, como un oasis en el desierto, encontré una gasolinera que, milagrosamente, estaba abierta las 24 horas. Entré corriendo, con las piernas temblándome y la voz entrecortada, y le conté al empleado, un hombre mayor con cara de pocos amigos pero que resultó ser amable, lo que me acababa de suceder, prácticamente suplicándole que llamara a la policía. Afortunadamente, el empleado fue comprensivo y, tras escuchar mi relato atropellado, accedió a realizar la llamada. También tuve que pedirle indicaciones para regresar al campus universitario, porque en aquella época los teléfonos celulares con GPS no eran tan omnipresentes como lo son hoy en día, así que no tenía forma de orientarme por mí mismo. Le proporcioné a la policía, cuando llegaron, toda la información que pude recordar sobre el incidente, aunque sinceramente no era mucha y estaba confusa por el miedo. La oscuridad, el pánico y la rapidez de los acontecimientos habían impedido que me fijara en detalles cruciales como el número de matrícula de la camioneta o una descripción más clara del individuo. ¿Cuántas personas en la zona podrían tener una camioneta oscura y una sudadera con capucha negra? Probablemente millones, como bien me hicieron notar. Los oficiales de policía que me atendieron fueron honestos conmigo y me dijeron que, con la escasa información que les había proporcionado, sería muy difícil, por no decir imposible, encontrar a aquel hombre. No tenía una descripción clara de su rostro, ni de la matrícula, ni siquiera del modelo exacto de la camioneta. A pesar de ello, fueron muy amables y comprensivos con mi estado de nervios. Uno de los oficiales, más joven, incluso se ofreció a acompañarme de regreso a la universidad, escoltándome con el coche patrulla para asegurarse de que llegaba a salvo y por si el tipo de la camioneta decidía volver a aparecer por la zona. A menudo pienso en aquella noche y en lo increíblemente loca y aterradora que fue. Y también, no puedo evitarlo, pienso en lo tonto que fui al no reaccionar más rápido, al dudar tanto tiempo en arrancar y huir.
Quisiera poder retroceder en el tiempo y darme una buena bofetada a mí mismo por haberme detenido en primer lugar y por no haber confiado más en mis instintos iniciales que me gritaban que algo no iba bien. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche y veo unas luces que se acercan demasiado rápido por detrás, o un coche que parece seguirme durante más tiempo del normal, siempre recuerdo aquella noche con un escalofrío de temor, y solo puedo esperar, con todas mis fuerzas, que aquel hombre de la camioneta nunca más se cruce en mi camino, ni en el de nadie. Soy un granjero de ganado en un pequeño pueblo del Medio Oeste, un lugar bastante apartado y casi olvidado por Dios, pero aquí nací y crecí. No es que sea el trabajo más maravilloso y glamoroso del mundo, pero es lo que tengo a mano, y con lo complicado que es encontrar un empleo con un sueldo decente hoy en día, y más aún en un pueblo como este, he aprendido a valorarlo. Mi día a día consiste en limpiar y alimentar a las vacas, básicamente, además de revisar sus pezuñas, ordeñarlas y ayudarles a dar a luz cuando es necesario. Al principio puede parecer un lío total, pero con el tiempo me he acostumbrado. De hecho, ya ni siquiera me molesta el olor como antes. Recuerdo que al inicio era casi insoportable, pero ahora es como si no lo notara. Esta granja fue de mi papá antes que de mí, y de mi abuelo antes que él. La historia que quiero contarles es sobre mi viejo. Me la contó cuando empecé a trabajar aquí. Fue una especie de lección sobre lo que no se debe hacer al cuidar a los animales en el campo. Esto ocurrió hace décadas, así que él ya no está con nosotros, pero esta historia me ha perseguido por años. Así que decidí compartirla y que otros la juzguen como quieran. En los años 70, mi papá tenía poco menos de 20 años y estaba trabajando en la granja con su papá. El nombre de mi abuelo era Bob. En ese entonces, papá lo odiaba, es decir, no a mi abuelo, sino el trabajo de la granja. Él odiaba el hedor, el cual solo empeoraba cuando llegaba el calor del verano, y lo peor de todo era recoger lo que las vacas dejaban después de comer. Las vacas estaban metidas en un enorme cobertizo, que más bien era como un almacén gigante donde se les daba de comer y se las mantenía todo el año. Durante el día salían a pastar, pero por la noche simplemente dejaban caer sus excrementos sobre el suelo de concreto. Cada mañana, cuando las vacas salían al campo, mi papá agarraba una larga manguera y arrastraba los desechos hasta un pozo que conducía a un enorme tanque debajo del cobertizo. Ese tanque se llenaba con toda la materia que acumulaban, y una vez a la semana, venía un tipo para vaciarlo. No era para nada glamoroso, pero mi papá hacía ese trabajo como un campeón. Un día, mi abuelo se cansó de hacer todo el trabajo entre él y mi papá, así que decidieron que era hora de contratar a alguien más. Pasaron semanas sin encontrar a nadie interesado en el trabajo, hasta que papá conoció a un chico en la tienda de comestibles local, un tal Alfred. Era un tipo de 20 y tantos como mi papá, y parecía encantado con la idea de trabajar aquí. Alfred no tenía trabajo desde hacía un buen tiempo, y estaba ansioso por conseguir un sueldo, porque su esposa estaba esperando su primer hijo, así que mi abuelo lo contrató al instante en la tienda de comestibles, y al día siguiente, apenas despuntó el sol, ahí estaba él, en la granja, trabajando más duro que cualquier otra persona que mi papá hubiera visto. Era un tipo lleno de energía y con unas inmensas ganas de comerse el mundo. Siempre corría por todos lados arreglando lo que se necesitaba y tratando de aprender cada pequeño detalle sobre el trabajo. Se notaba que le encantaba lo que hacía, tanto así que se lo contaba a todos, convencido de que quería ser un buen trabajador para ganarse el pan. Creía a muerte en el trabajo duro y que cada quien debería recibir lo que merece. A mi papá le alegraba tener a Alfred a su lado,
no solo porque se desvivía trabajando, sino porque era bastante ingenuo y fácil de manejar. La estrategia de mi abuelo era darle ciertas tareas a mi papá a lo largo del día, y él, en vez de hacerlas, se las pasaba a su nuevo compañero. A Alfred no le importaba, porque no tenía idea de que lo estaban usando, y a mi papá le venía bien, ya que significaba que podía zafarse de las cosas que tanto aborrecía. Pasaron unos 4 meses así, y mi viejo incluso comenzó a encontrar un poco de gracia en que Alfred hiciera todo lo que le decían con esa buena voluntad. Pero entonces, una mañana calurosa de verano, cuando las vacas ya estaban afuera pastando, mi abuelo le pidió a papá que regara todo el excremento en el pozo al final del granero, como lo hacía siempre, pero en vez de hacerlo, papá le trasladó la tarea a Alfred y se sentó a un lado del cobertizo a fumar un cigarrillo. Cuando éste terminó, salió todo emocionado a contarle a mi papá que se le había ocurrido una idea genial para la granja. Le propuso que, si él mismo se encargaba de vaciar el tanque debajo del cobertizo, podrían aprovechar las heces como abono en los cultivos, y eso haría que las plantas crecieran más grandes y más rápido. Mi papá, al principio pensó que la idea de Alfred era una tontería, pero luego se le iluminó la mente y decidió que sería divertido ver si realmente él se atrevía a hacer eso. Así que aceptó sin decirle nada a mi abuelo, sabiendo que se habría opuesto de inmediato. Solo quería observar cómo se desarrollaba esta locura. Mi papá le mostró a Alfred cómo funcionaba la válvula de desagüe y le indicó que vaciara el tanque en unos barriles grandes. También le advirtió que tuviera cuidado y que no girara la válvula demasiado rápido, porque si no, se podría atascar y tendrían que llamar a alguien para solucionarlo. Luego de eso, papá decidió dejar al chico solo con su tarea y dar un paseo por el granero para chequear que todo estuviera en orden. Lo que mi viejo no sabía en ese momento era que Alfred terminaría girando la válvula demasiado deprisa, causando un gran problema. Cuando el chico abrió el tanque, le metió la mano al lodo en un intento de despejar la línea. Pero de repente, mi papá empezó a escuchar gritos que venían del granero y corrió a ver qué estaba pasando. Al asomarse al tanque, se quedó paralizado. Alfred había caído en ese enorme recipiente de 5,000 galones que estaba lleno de desechos que no se habían vaciado en toda la semana, y ahora estaba tratando de no ahogarse en el espeso lodo de estiércol de vaca. Cuando mi papá llegó al borde del tanque, lo único que se veía era la mano de Alfred asomada entre esa asquerosa mezcla marrón. Intentó agarrarlo y sacarlo, pero no había nada para apoyarse. Entonces, haciendo su mayor esfuerzo, logró levantarlo un poco, y éste le dijo que solo estaba intentando arreglarlo solo porque sabía que iba a costarles un dinero extra. Papá se sentía mal por lo que había hecho, así que le dijo que aguantara un poquito más hasta que pudieran sacarlo, pero en un abrir y cerrar de ojos, su agarre falló y el chico se hundió de nuevo en el espeso excremento. Esta vez, ya no había nada que agarrar. Alfred se había esfumado. Mi papá empezó a entrar en pánico, sin saber qué hacer, así que salió corriendo a buscar a mi abuelo, quien no perdió tiempo en llamar a la policía, pero cuando regresaron al tanque, la mano del chico ya no estaba a la vista, y a mi papá y a mi abuelo no les quedó más opción que esperar a que ocurriera un milagro, pero eso era muy poco probable. Pasados unos minutos, la policía llegó junto con los bomberos, y ellos tampoco sabían por dónde empezar. Finalmente, idearon un plan y sacaron un poste de metal con un lazo al final. Cuando lograron rescatar a Alfred, la situación era desgarradora. La expresión en el rostro de mi papá fue de completo horror. Él sabía que esto era su culpa. Aunque sabía que no era una buena idea dejar a Alfred hacer eso y mucho menor él solo, pensó que sería entretenido ver qué pasaba, pero ahora se dio cuenta de que podría haberlo detenido. Pero su arrogancia y su pereza le ganaron. Cuando mi papá le contó a mi abuelo lo que había ocurrido realmente, este estaba muy enfadado, pero sobre todo muy decepcionado.
ya que su actitud egoísta y aprovechada le había costado la vida a una persona honesta y trabajadora como Alfred. La esposa de Alfred dio a luz poco después, y mi padre, debido a su gran cargo de conciencia, la apoyó económicamente con su hijo en todo, hasta que ésta finalmente se volvió a casar un par de años después y se mudó a la ciudad con su nueva pareja. Desde entonces, mi papá se propuso honrar la memoria de Alfred trabajando tan duro como él cada día del resto de su vida, cargando con esa culpa que nunca lo dejó, tanto así que cuando mi viejo falleció en 2016, lo último que me dijo fue que nunca me debía aprovecharme de nadie, y mucho menos si era una buena persona.